Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Por Dios, don Lorenzo, parece usted Rolf Flynn. ¿Qué hace usted disfrazado de Robin de los Bosques? ¿Qué pasa? ¿Que van a mandar más recaudadores de impuestos sobre los pobres ciudadanos españoles? Explíqueme, porque ahora eso sí le queda de maravilla, ¿eh? O sea, está usted de verde y con el gorrito y la plumita, que vamos, está usted, pero vamos, no sabe el riesgo que corre su mujer permitiendo que se disfrace de esta manera. Muy buenas noches. Además, ahí marcando el asunto, porque los pantalones de Rolf Flynn ya sabe usted cómo eran, ¿eh? Eran de aquella manera. Sí, de aquella manera. Era complicado ocultar las cosas, ¿no? La verdad es que verde, que te quiero verde, que es del color también que se están pintando hoy en día las petroleras, aunque evidentemente no se puede ser más rastrero de lo que es el Ministerio de Hacienda español, en esta ocasión en colaboración con los nacionalistas, con los amigos de Junts y del PNV, que han aprovechado el shock, que el pueblo español está en absoluto estado de shock después de esa gran catástrofe, para subirnos los impuestos. No se puede ser más rastrero. No se puede ser Son más. Unos miserables. Son unos miserables. Decretan 3 días de luto, pero se reúnen para colar una subida de impuestos por la parte de atrás, para pactar el control de los medios de comunicación estatales, repartirse los sillones, para seguir haciendo propaganda. Todo ello, pues mientras realmente España está en un día de luto, en el que se confirman los peores temores sobre el número de víctimas del temporal, la gota fría de esa dana. En estos momentos más de un centenar de muertos ya confirmados, pero aquí el gran problema es que hay un número indeterminado de desaparecidos. No se sabe cuántos desaparecidos hay. Un día de luto en el que los políticos van a lo suyo, ¿no? Mientras hacen, insisto, propaganda. Mientras en torno a 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, otros 200 del Ejército de Tierra, 750 de la Guardia Civil, están trabajando en la zona junto a unos 100 agentes de Policía Nacional, en lo que es una de las peores tragedias ocurridas en el Levante español, con zonas en las que todavía no han podido llegar las fuerzas de rescate. Ayer en esa ofensiva que tocó la corneta a Ursula von der Leyen, también Petro se ha unido a esa idea, ¿no?, de que el cambio climático es el que ha provocado esta catástrofe. La propia ministra de Defensa hacía unas declaraciones que yo decía en el programa ayer, que había escuchado en un programa de televisión desinformativo, en uno de esos desinformativos que suelen ponerse, ¿no?, en las cadenas de televisión españolas, donde decía esta señora que hacía 5.000 años que no pasaba algo igual. Están tan obsesionados con el tema del cambio climático que ya no saben ni lo que dicen. Y algún oyente me ha preguntado, dice, oye, ¿cómo puede ser? ¿Realmente es un error que has dicho tú? No, vamos a escuchar a Margarita Robles, visiblemente nerviosa, para que vean en qué manos estamos, señores. Ya saben que hacía 5.000 años, es decir, es un fenómeno sin precedentes. Ayer durante la noche estaban concentrados en la zona, pero la avalancha de agua era tremenda. Hay 1.034 efectivos de la UME en la zona, 250 están actuando ya. El resto de los otros 700 están pendientes de que se pueda entrar, porque en este momento hay zonas donde no se puede entrar, pero están concentrados ya en la zona, 1.034 en total. Margarita Robles. Desde luego, qué cuajo, qué poca vergüenza, qué descaro y qué miseria moral. De verdad, es algo... Moral. Margarita Robles es una enana moral. O sea, es un pigmeo moral. Es de lo más asqueroso que ha producido la política española. Y en situaciones como estas lo ves.
Es decir, lo que ahora tendría que estar es movilizando a las Fuerzas Armadas para que se enfrentaran con esto, traer a todos los soldados que hay en Oriente Medio y en Europa del Este, donde a España no se le ha perdido absolutamente nada, y por una vez que se utilicen en beneficio del pueblo español y que ayuden a esta gente. Lo de Margarita Robles es para vomitar realmente. Para vomitar, ayer hicimos un recorrido, ¿no?, por algunos de los elementos que han caracterizado la carrera de esta señora, y evidentemente está ahí por lo que está, ¿no? Porque es una agente, es una comisaría política, y realmente pues su absoluta incapacidad se demuestra en estos casos, ¿no? Todos recordamos en su momento cuando el gobierno de Zapatero y el accidente de Spanair, que también enseguida, ¿no?, vemos como nuestros propios gobernantes no solo es que no estén preparados para el cargo, sino que realmente son absolutamente incapaces, y luego lo que usted ha comentado, ¿no?, lo que usted ha calificado de miseria moral, que yo no podría definir de una manera mejor. Es importante también tener en cuenta, sobre todo para poner las cosas en perspectiva, que ahora se está hablando mucho, es la catástrofe natural más importante de la historia de España. Ha habido muchas, ayer mencionábamos el caso del año 57, porque era paradigmático, porque precisamente motivó ese cambio de cauce del río Turia, que en buena medida pues, ha podido evitar más víctimas. Estaba hablando esta mañana también con algunos responsables de las fuerzas de rescate y me decían que ellos temen, ¿no?, que la cifra final de fallecidos se puede ir en torno a los 100, 150. La verdad es que son cifras tremendas. Hemos tenido otras, señora Robles. En septiembre de 1962 murieron entre 600 y 1.000 personas en las Rías del Vallès, de la provincia de Barcelona, con miles de heridos y una gran cantidad de pérdidas económicas. En el año 73, cuando se hablaba de que el mundo iba a una glaciación y todavía nos estaban calentando la cabeza con lo del calentamiento global, que al final se ha transformado en calentamiento global, porque nos han taladrado tanto la cabeza que hemos acabado todos hasta los mismísimos. Hubo una tormenta importante en octubre del 73, 150 personas en Granada, Almería, Alicante, Murcia murieron, con unas lluvias torrenciales también tremendas. Luego con el reventón de la presa de Vega de Tera en Zamora, en Ribera-Alejo, también en el año 59 murieron. Eso fue tremendo porque al romperse la presa, pues arrasó el pueblo y acabó con la vida de 144 vecinos, prácticamente 1 de cada 5 vecinos del país. Es verdad que esta es la gota fría más adversa de lo que va de siglo, tampoco llevamos tanto tiempo, llevamos 24 años, pero evidentemente ha sido importante y está a la altura aproximadamente, si uno se coge los datos climáticos de los propios meteorólogos, datos oficiales, está a la altura de los 2 grandes temporales de los años 80. El de octubre de 1982, el pantano famoso de Tous, y luego el de noviembre de 1987. Pero aquí el problema, y ayer lo explicamos y no voy a insistir en ello, porque ayer lo contamos, es un problema de negligencia fundamental, y buena parte de esos muertos, de esos fallecidos, han sido por no avisarles a tiempo. Ahora ya se están tirando los trastos a la cabeza entre el Partido Popular, Gobierno de Valencia, y el Partido Socialista, Gobierno Central, para ver cuándo se avisó, cuándo se solicitó. Que no nos cuenten películas, que no nos cuenten milongas. Hasta las 8:11 no se avisó a nadie, cuando a la 1:15 ya había que haber avisado, porque ya había suficientes datos para haber podido avisar. En estos momentos estamos viendo imágenes dantescas. Muchos amigos de lo ajeno están aprovechando para saquear supermercados. De verdad, lo que estamos viendo en las últimas horas nos muestra hasta qué punto vivimos yo he en una visto sociedad. imágenes de gente que se supone que no consume alcohol ni come jamón, Sí. llevándose cerveza y jamones como si se fueran a acabar. Sí, ese vídeo se ha hecho viral, sobre todo porque hay un vecino que salía a increpar a los que estaban robando en un supermercado en Valencia, donde les decía: ya está bien iros a vuestro país a robar, porque os lo estáis llevando todo. Decía este hombre: qué fuerte, qué chusma, qué gentuza, y se veía cómo estaban sacando carros llenos de jamones y de cerveza, mientras asistían impotentes al saqueo de este supermercado, con los vecinos increpando. Hemos visto muchos vídeos de este tipo. No solo son inmigrantes, aunque hay muchos inmigrantes ahí, pero no solo, también hay vecinos que han aprovechado para entrar en la casa de sus propios vecinos para robarles. Vivimos en una sociedad enferma y al final estas son las consecuencias, ¿no? Había muchos, evidentemente la gran mayoría, de vecinos que increpaban, que se quejaban, que criticaban, pero realmente, bueno, pues se ha abierto una puerta importante, ¿no?, a lo largo de los años, de destrucción absolutamente institucional, cultural, moral, y vivimos en una sociedad enferma. Yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, y estos casos son evidentes. Una cosa es que alguien, pues por propia necesidad o porque no pueda tener acceso, o porque los propios supermercados, como no funciona, no hay electricidad, en muchos casos los propios servicios de seguridad tampoco funcionan,
pues ante la imposibilidad de poder comprar, que te puedas llevar un paquete de arroz o que te puedas llevar algo, pero salir con carros llenos de cerveza y de jamones pues, ilustra muy bien lo que está pasando. Y ya no digamos nada, entrar en la casa de un vecino que en muchos casos está velando un cadáver, porque hay gente que tiene cadáveres en sus casas y no los pueden llevar a ningún sitio, están esperando a que llegue el forense y están viendo cómo vecinos suyos entran a robarles el televisor. Que de verdad, es completamente inaudito. Completamente inaudito, ¿no? Y luego una tragedia colosal que ha provocado que muchos de los supervivientes lo hayan perdido todo menos la vida y ahora les toca pelearse con las aseguradoras, ¿no? Que ya dicen que están ante la catástrofe natural más costosa de la historia. Miren, señores de las aseguradoras, paguen lo que tengan que pagar. No hagan lo que hacen siempre. No busquen todo tipo de subterfugios para no pagar, para dejar a las víctimas abandonadas a su suerte. Hay personas que tienen muy pocas cosas y que están buscando cómo ayudar, cómo enviar material, cómo enviar unas mantas, cómo enviar unas pastillas potabilizadoras, cómo enviar comida, cómo poder hacer un ingreso en una cuenta corriente. Y ustedes, que son los que tienen ahora que pagar, porque sus clientes han estado pagando religiosamente durante mucho tiempo, ahora cumplan. No hagan como hacen en muchas ocasiones, ¿no? Que a la hora de cobrar lo hacen en tiempo y forma, aunque cuando hay que pagar la cosa se complica. Compañías de seguros como Mapfre, Mutua Madrileña, Línea Directa, Generali o Zurich Seguros son las más importantes, pero esto es sensible a todos. Han puesto desde primera hora de la mañana de ayer a todos sus equipos a trabajar para atender a las personas y empresas afectadas. Ha habido un aluvión de llamadas, se han caído los sistemas en numerosas ocasiones. Importante que la gente sepa, en estos casos se agradece también, ¿no? Muchos oyentes también que están allí nos agradecían y nos decían que el programa ayer les había gustado mucho a pesar de lo duro que había sido hacerlo. Yo también pues les quiero dar algunos consejos, algunas recomendaciones que son extensibles pues para cualquier otro tipo de desastre natural de este tipo, ¿no? En una catástrofe de estas dimensiones juega un papel fundamental el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía, de Carlos Cuerpo, del Gobierno de España. Se financia con recargos que se aplican en las pólizas de seguros que todos pagamos. Esta entidad indemniza los daños producidos por fenómenos naturales catastróficos que incluyen lluvias torrenciales, huracanes, volcanes, etcétera, etcétera. En el caso de La Palma, por ejemplo, también hubo que acudir al Consorcio de Compensación de Seguros. Hay gente que todavía no ha cobrado, año 2021. Y estos se cubren daños tanto de viviendas afectadas como vehículos en caso de inundación, siempre que estén asegurados, evidentemente. No es necesario, importante, tener una póliza completa o que cubra específicamente estos riesgos. Basta con tener un seguro básico de hogar o de coche y estar al corriente de los pagos. Así que no les tomen el pelo, señores. Que no les digan que no está cubierto. Para acelerar los trámites, presenten fotografías que evidencien los daños, una copia del contrato de la aseguradora y los presupuestos o facturas que se hayan emitido relacionados con los daños y ya se han podido reparar. Aunque ahora es demasiado temprano, estamos diciendo que ni siquiera pueden llegar a retirar los cadáveres como para ponerse a hacer obras. Si los daños han sido causados porque se haya roto un elemento ajeno al vehículo o la vivienda, pues, que haya caído un tejado, que haya caído un árbol, entonces no lo cubre ni la póliza ni el consorcio, lo cubre el seguro de responsabilidad civil del ayuntamiento, de la empresa o la persona propietaria de ese elemento. Vamos, el ayuntamiento. Por lo cual, el ayuntamiento también de Valencia tendrá que ponerse las pilas y dejar de hacer como el avestruz. Es importante saber que además del teléfono se puede esto reclamar a través de una web, pero es importante que lo hagan en 7 días. Tienen 7 días para comunicar el siniestro y los daños. 7 días. Es verdad que algunas pólizas amplían este plazo, pero cúrense en salud y aunque ahora mismo la situación sea un absoluto desastre, lo hayan perdido todo, estén completamente hundidos, incluso hayan perdido algún familiar, procuren comunicar el siniestro y los daños, aunque sea aproximados, antes de que pasen 7 días, porque si no, ya les avanzo que será difícil que puedan cobrar algo, porque esto es un desastre a todos los niveles, no solo humano, sino también material. La gente que fuera a ir a Valencia en el puente, pues evidentemente que no vaya, ni siquiera los que quieran ir a ayudar. Tráfico ha pedido, por favor, que no se desplace el personal, que no vaya la gente a la provincia de Valencia durante el puente, que aunque la gente pues pueda tener los mejores deseos y digan, pues voy allí con una pala o con un cubo a echar una mano, no, porque entonces van a saturar las principales vías y no va a poder llegar la ayuda que tiene que llegar. Los carriles que se vayan abriendo la circulación son de uso prioritario para servicios de emergencia y para provisión de bienes y servicios a los municipios afectados.
¿De acuerdo? Esto también es muy importante. El que quiere ir en tren no va a poder ir en tren porque Óscar Puente ha suspendido el servicio de AVE entre Valencia y Madrid. Se decía que durante 3 o 4 días el Ministerio de Transporte dice que no van a abrir el AVE hasta dentro de 3 semanas porque hay tramos de vías que han desaparecido. Esto ya es lo que le faltaba Es lo al que le Ministerio. faltaba, sí. De verdad, es una sensación de decir estamos en manos de los tontos de la clase. Es la sensación de que los locos se han apoderado del manicomio y lo dirigen, y es la sensación de que parece que buscan al más tonto, al más incompetente y al más negado para que sea quien se ocupe de un ministerio, de una dirección general o de una subsecretaría. O sea, en casos como estos, generalmente la gente que tiene que tratar con la administración, pobrecitos ellos, esto lo perciben pues en el momento en que les toca. Pero en casos como estos, de pronto es cuando se abre el árbol y ves que dentro del árbol todo es podedumbre. Porque esto es el reino de los idiotas, en el sentido etimológico del término, el que no sabe. Entonces han ido colocando a todos los idiotas habidos y por haber, porque es gay, porque es mujer, porque es del partido, porque es la cuota catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras no sucede nada grave, no se nota mucho. Pero como en un momento determinado sucede algo grave, toda la podedumbre emerge porque son unos inútiles, unos incompetentes y unos ignorantes. Y pasa como con el caso de Margarita Robles, que casi mejor que no digan nada. Le preguntan al ministro y dice, oiga, ¿y cómo que va a tener usted el AVE paralizado 3 semanas? Dice, no, es que hay tramos de vía que han desaparecido. Dice, ¿cómo que han desaparecido? Es verdad que hay un tramo en el túnel de Chiva que tiene más de 1 kilómetro de vías que han cedido completamente, pero no han desaparecido, han cedido. Y ahora hay que reponer 1,5 kilómetros de infraestructura de alta velocidad. Dice, vamos a tardar un mínimo de 3 semanas siempre y cuando no surjan más complicaciones, dice el ministro. Cuando decimos lo de que esto es un estado fallido, lo decimos con paquete y con suficientes datos. Luego también me gustaría hacer un comentario porque estoy harto de leer que esto es una catástrofe medioambiental. Esto no es una catástrofe medioambiental. Ha afectado al medio ambiente, evidentemente. Ha habido inundaciones notables y esto pues tiene una repercusión en el medio ambiente, pero esto no es una catástrofe medioambiental. Es una catástrofe natural. Bueno, hay algunos que dicen que no, que esto es un ataque secreto de los marroquíes utilizando ingeniería y tal. Yo les recomiendo que, sobre todo a las personas inteligentes, que empleen su tiempo en otra cosa. Es que nos llevan contando tantas mentiras oficiales que yo entiendo la tentación de irse a las otras informaciones que también son desinformaciones y entonces van de mentiroso a mentiroso y tiro porque me toca. Van ustedes como una pelota de ping-pong entre una cosa y la otra. Nosotros hicimos 2 programas ya en el Gran Reseteo, a los cuales he hecho mucha referencia, fueron 2 programas muy polémicos, contando lo que hay de realidad en la geoingeniería. ¿Que existe la manipulación del clima? Existe. ¿Que existe una manipulación oficial del clima? Existe. ¿Que la están poniendo en marcha muchos países, sobre todo para intentar de alguna manera solventar los problemas que puedan tener en materia agrícola, el caso de Marruecos, en materia también en Arabia Saudí, ámbito energético, China? No hay tecnología para poder hacer un ataque de este tipo focalizado y lograr el objetivo que tú quieres con esa precisión. Precisamente los sistemas de geoingeniería que existen, los sistemas de siembra de nubes y también de destrucción de nubes, que también existen, tienen un problema fundamental. Es que todos los que están haciendo pruebas a este respecto, hay una información de Marruecos que lleva muchas pruebas este año, y es cierto, pero todos los que están haciendo estas pruebas lo que se están dando cuenta es lo difícil de determinar los objetivos y luego la incapacidad para poder modificar todo lo que quieres modificar. Entonces tranquilicémonos. Hay gente hablando de HARP. También hablamos de HARP, del proyecto HARP, en el programa que hicimos doble sobre geoingeniería. HARP existe, pero no solo en Estados Unidos. Rusia también tiene uno. Y otro en muchos países tiene una tecnología parecida para estimular de forma electromagnética la estratosfera. Pero no hay ningún tipo de experimento, de proyecto, ni secreto ni no secreto, que haya servido para provocar una inundación de este tipo. Es decir, en otras ocasiones, en las cuales imagínense que se hubiera producido una gota fría en un sitio donde no se ha producido nunca una gota fría, no, pues podríamos abrir el terreno de la especulación. Es que ahí siempre hay gota fría todos los años, en mayor o menor medida. Él hizo un repaso un poco por todo lo que está ocurriendo, entonces centrémonos.
Porque esto también tiene un riesgo, porque empezar a plantear que el hombre es capaz de provocar todo esto es comprarle el discurso y el relato a aquellos que plantean que somos responsables. La naturaleza es así, la naturaleza es fuerte, la naturaleza es salvaje. Y si además hay negligencia y si además se adoptan una serie de medidas, como comentamos ayer, todo lo que tiene que ver con el tema de las presas, etcétera, etcétera, con una planificación del territorio que es completamente, pues una planificación inexistente, porque es que iba a decir que es mala, pero es que no existe directamente, pues entonces tenemos una catástrofe, pero no es medioambiental, es una catástrofe natural, es una catástrofe humana, pero no es una catástrofe medioambiental, insisto, aunque evidentemente algunas especies se verán afectadas y el ecosistema al final se ve afectado. Siguiendo con el tema de la información de servicio público, que me parece importante en estos días, aunque sea un despegamos un poco distinto. Sin AVE hasta dentro de 3 semanas y luego el tema de los aeropuertos. Vamos a ver, el tráfico aéreo está bien, pero hay problemas en los accesos. Es muy difícil llegar al aeropuerto. Pasajeros lo tienen difícil, el personal también, controladores aéreos pueden llegar en muchos casos a sus puestos de trabajo. Desde en aire se ha pedido que incluso se lleven a los controladores por helicóptero a los aeropuertos, pero los pasajeros lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con sus compañías y aquí viene otro aspecto fundamental. ¿Por qué las grandes compañías, las grandes aerolíneas, las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Valencia no han anunciado ya que devuelven el importe de todos los billetes y así evitar que sus pasajeros tengan que iniciar toda esa vía para intentar obtener un reembolso? ¿Por qué ellos que se visten de solidarios siempre que pueden no han anunciado ya, insisto, que devuelven ese dinero? Sería lo normal, ¿no? Oigan, pues miren, desvíen los vuelos que llegan al aeropuerto de Valencia, la gente que fuera a salir en un vuelo en el aeropuerto de Valencia se pone en contacto la compañía aérea con ellos. Claro, esto alguno dirá, pero esto es ciencia ficción. Pues ese es el problema, que sea ciencia ficción. Porque esto en un país civilizado sería lo que ocurriría. En lugar de ponerte de perfil, que es lo que hacen las compañías aéreas, y meterle toda la carga a AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que ellos sí que no tienen nada que ver porque ellos no han vendido los billetes. Hablamos de sociedad enferma en todos los estratos. Normalmente, además, suelen estar más enfermos los de arriba y nos acaban enfermando a los de abajo. Un Óscar Puente que además tiene el hombre un jet lag que no se entera porque es que acaba de venir de la India. Yo no sabía que había estado en el viaje con Pedro Sánchez y ha ido a ver si le coloca los trenes de segunda mano a Narendra Modi, los trenes viejos de Renfe. Sí, deben de pensar que Modi va a hacer el indio y nada más lejos de la realidad. Podrá ser un fanático en algunas cosas, en fin, lo que se piense, pero desde luego idiota no es. A mí una de las cosas que más estupefacto me dejan de todo esto es esa sensación de que como están convencidos de que los españoles son un atajo de imbéciles y que por lo tanto los engañan, en fin, de cualquier manera, como al tonto de Carabaña que lo engañaban con una caña, bueno, pues engañan a los españoles. Y entonces se piensan que eso lo pueden hacer con los dirigentes de otros países. O sea, encima esta gente que es el colmo de la incompetencia, resulta que se creen listos, porque claro, miran a los españoles y dicen, los engañamos por millones, o sea, y no pasa nada, y hacemos lo que queremos y no acontece absolutamente nada, ¿no? Pues llegamos a la India, o llegamos a un país de Hispanoamérica, o llegamos a un país de Europa, y los engañamos también, como a los tontos de los españoles. Dice, pero bueno, esta gente ha perdido el contacto con la realidad. Dicen, la flota de trenes de Renfe está en plena renovación y busca salidas para su material sobrante. Y después sigue hablando así del burro, ya verás cómo lo vendes. Dice, una de las opciones que está sobre la mesa, este es un reportaje, un artículo del periódico de Cataluña esta mañana, que era el que más hablaba sobre esto. Dice, es vender paquetes a distintos países con los trenes que vaya sacando de circulación. Pero lo que más interesa a Renfe es llegar a un gran acuerdo para cerrarlo todo en una sola operación y se lo quieren colocar a la India, con la excusa de que el ancho de vida de la India es muy similar al español y que podría funcionar. A ver, una cosa es que empresas como Talgo o como CAF, que iban también en esta misión, porque era una misión comercial, que nadie se engañe, va allí Sánchez a vender el tema de los empresarios y a cubrir expediente, que otra cosa no le puede interesar tampoco a la India, ¿no? Y entonces iba ahí esa delegación y es verdad, insisto, que estas empresas pueden hacerse un hueco en los proyectos ferroviarios indios, porque además, oiga, en España se ha hecho
con sus luces y sus sombras, se ha hecho un desarrollo ferroviario que es, en términos proporcionales, uno de los mayores del mundo, en términos de kilómetros, etcétera, etcétera. En términos proporcionales, comparándolo con misma geografía y población. Pero una cosa es eso y otra cosa es que le quieras colocar los trenes de segunda mano. ¿Va a acabar alguno de los trenes del 11M ese que todavía sigue dando vueltas? ¿Va a acabar en la India? Ya sería tremendo, ¿no? Que acabara en la India. Sería el colmo, ¿eh? O sea, imagínese el título de la novela, Misterio en Bombay. Y resulta que es que el tren del 11M acaba sirviendo a los ciudadanos de Mumbai. Es algo ya... Pues este es un cercanía, supongo que no iría destinado. Mejor para Mumbai, para mejor. Mumbai, perfecto, ¿no? Luego, perfecto, es verdad que los aeropuertos son otra ventana de oportunidad porque va a construir la India hasta 7 aeropuertos. La India está creciendo a una velocidad de vértigo, es extraordinario. Y tienen un ferrocarril bastante lento y es un país con grandes distancias, entonces necesitan fomentar el transporte. Pues bueno, pues allí se han colocado el ministro con Sánchez y los empresarios, todos en comandita, ¿no? Veremos también si se produce o si se lleva a cabo un anuncio, que ha hecho un anuncio Estrella Sánchez en el ámbito empresarial después de este viaje. Dice que la empresa pública Navantia, española, va a fabricar 6 submarinos y se los van a vender a los indios. En esto pugna con la alemana ThyssenKrupp Marine Systems. Y todo el mundo da por hecho que el contrato se lo van a llevar los alemanes. Pero también, pues para aclarar algunos elementos. Por si todo esto no fuera suficiente, yo de verdad, cuando me estaba haciendo el programa esta mañana, digo, madre mía, no pueden pasar tantas cosas a la vez. Descarrila un tren de mercancías peligrosas en Guadalajara, que no tiene nada que ver ni con el temporal, ni de la gota fría, ni con la lluvia, ni con nada. De hecho, no saben por qué ha descarrilado. A primera hora, este tren además llevaba argón líquido. Esto es muy peligroso. En principio no se ha detectado ninguna fuga. Esperemos que no se detecte a la altura de la localidad de Matillas, en Guadalajara. Esto ha sido prácticamente a las 6:30 de la mañana. Y esto ha obligado a cortar el AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona, mientras los equipos de emergencia trabajaban en asegurar la zona y en restablecer la vía. Se han establecido planes alternativos de transporte, pero bueno, es otro problema. Y aquí sí que puede haber una catástrofe medioambiental, para que vean ustedes cuál es la diferencia. Y claro, esto lleva argón líquido. Y esto es un gas que se utiliza en procesos industriales, especialmente en soldadura, en fabricación de productos electrónicos. Es verdad que no es inflamable, noticia buena. Claro, su manipulación en estado líquido requiere precauciones estrictas por los riesgos de asfixia en caso de liberación en un espacio cerrado y las bajas temperaturas a las que se almacena. Como en este caso no es un espacio cerrado, bueno, pues esperemos que no haya problemas. Es verdad que no ha presentado fugas. Bueno, esto también hay que ponerlo un poco en cuarentena, porque ya sabemos cuando nos dicen que no hay fugas y luego resulta que había un hilillo. ¿Se acuerda usted, don César, del hilillo? Sí, los hilillos de Rajoy, ¿no? Sí. Había unos hilillos y tal, y luego al final pues ahí tuvimos una catástrofe medioambiental tremenda, ¿no? Las últimas semanas ha habido varios descarrilamientos, el del pasado martes, el del AVE Málaga-Madrid también, 291 viajeros a bordo. Lo comentamos. El sábado anterior también en el túnel de Atocha y Chamartín, en ese túnel conocido como el Chato, también hubo que detener la operatividad, recordemos, por otro descarrilamiento, en este caso descarrilamiento voluntario para evitar que un vagón suelto chocara con un tren lleno de pasajeros. Y insisto, no sé, vivimos en el tercer mundo, en España, a mí me lo está empezando a parecer. Y mientras tanto, me voy a callar un momentito porque me iba a calentar y no me quiero calentar hoy, porque por respeto a nuestros oyentes. El PSOE, el Partido Nacionalista Vasco y Junts han pactado ayer miércoles, librar a bancos y energéticas del impuesto extraordinario permanente, con los muertos todavía sin recoger, y han acordado un hachazo fiscal a los ciudadanos que va a afectar al impuesto sobre la renta, a los combustibles, hidrocarburos, especialmente al uso del diésel. Es decir, aprovechó María Jesús Montero para subir el diésel ayer por la noche, al consumo de tabaco, incremento del IVA y de la fiscalidad de los pisos turísticos. Todos los cambios se introducen como enmiendas en la transposición de la Directiva Europea que establece un impuesto mínimo a las multinacionales que luego no pagan. Un impuesto mínimo, es que la paradoja es tremenda. Es decir, tú creas una directiva para que las multinacionales paguen un mínimo impositivo que luego no pagan y metes como enmiendas un montón de subidas fiscales para los hogares, para los ciudadanos, usando la norma como un caballo de Troya para cobrar este sablazo a las familias, aprovechando que el país está en estado de shock tras la catástrofe provocada por el episodio de gota fría de la madrugada anterior.
El PSOE logra así un resquicio para sacar adelante los presupuestos, porque Junts puso como exigencia que se tumbara este impuesto extraordinario, en concreto las energéticas, aunque Sumar se descuelgue por el momento del acuerdo, veremos lo que va. Montero saca del cajón una parte de ese paquete de subidas de impuestos que venimos contando aquí, que lo tenía desde hace 2 años, y lo hace, insisto, cuando todavía hay cadáveres a los que no se les ha dado la debida sepultura porque los jueces de guardia y los equipos de forenses no dan abasto. Una vez recuperados y realizados estos levantamientos, los restos mortales son remitidos a la Ciudad de Justicia de Valencia, donde se ha vaciado y puesto a disposición un sótano completo del aparcamiento para su recepción, para hacer las correspondientes autopsias y los trabajos encaminados sobre todo a identificar las personas fallecidas. Y mientras tanto, estos tipos, insisto, voy a pausar un momentito, se dedican a aprobar subidas fiscales mientras están allí trasladando los cuerpos con sus socios de Junts y el PNV, librando además a las compañías energéticas, a ese gran oligopolio que en esta ocasión ha tenido como principal defensor al partido de Puigdemont. Les llevamos explicando desde hace mucho tiempo que el nacionalismo no busca la independencia de Cataluña ni la independencia del País Vasco. Llevamos comentando mucho tiempo que los partidos nacionalistas han engañado a los votantes nacionalistas, que trabajan para los empresarios, que trabajan para la plutocracia, en este caso para la compañía Naturgy, que además tiene como principal accionista a BlackRock. Y luego el tema de los bancos. Está diciendo, se mantiene el impuesto a los bancos. No, señor. A los bancos se les pone un impuesto temporal de 3 años con un gravamen del 1% al 6% en función de su base liquidable y que además les permite deducirse una cuarta parte de la cuota del impuesto de sociedades. Y además se establece una deducción extraordinaria en el caso de que sufran un descenso sostenido de rentabilidad. Este era el mejor momento, señora Montero. Esto ilustra también la desesperación del Ministerio de Hacienda para sacar adelante todo esto. No había otro momento. ¿Sabían que todos los ciudadanos iban a estar pendientes de lo que está pasando en Valencia? Pensaban a lo mejor que algunos no nos íbamos a dar cuenta, que no íbamos a denunciarlo y a expresarlo. Seguramente muchos no lo van a contar, pero es terrible porque resulta que los buscabonus de la agencia tributaria han conseguido en los ultimísimos años un récord de robo, saqueo y expolio de lo que ganan con su sudor los españoles. Bueno, pues no les basta. No tienen suficiente. Es algo terrible. Y tú dices, bueno, pero explíqueme a dónde va esto, porque la sanidad es peor ahora que hace unos años que ya era muy deficiente. La educación pública es una calamidad. La seguridad en las calles brilla por su ausencia. Se produce una catástrofe nacional como la de esta Dana y han quedado como rufete en Lorca. ¿Dónde va a parar ese dinero? Pues no les basta y aprovechan una catástrofe nacional para pegarle otra subida. Es un absoluto escándalo, ¿no? Hablábamos también hace unos cuantos días, ponemos la mirada en Reino Unido, en ese plan también que iban a dedicarse a modificar pues la contabilidad nacional para que la deuda deje de computar y entregarle 40 a 50 mil millones de libras a las grandes empresas, a las grandes multinacionales británicas. Y entonces dicen, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Pues tenemos 2 opciones. Podemos emitir deuda, que ya pues hemos emitido mucha, o podemos subir los impuestos a los hogares. Bueno, pues vamos a subir los impuestos a los hogares, vamos a orinar encima de ellos y vamos a decirles que está lloviendo. Y ya sabemos el detalle. Starmer, el gobierno de Starmer, ha anunciado un hachazo fiscal de 40.000 millones de libras. Más de la mitad del dinero va a venir de subir el impuesto al empleo de las cotizaciones sociales. Y encima tienen el cuajo de decir que lo hacen para proteger a los trabajadores. Esos son los laboristas, insisto. Esto es muy al estilo de lo que hacen en España Yolanda Díaz o Escrivá cuando era ministro de la Seguridad Social. Castigo fiscal al empleo que se suma. Aumento de la fiscalidad del azúcar, tabaco y los productos de ahorro. Aquí quiero hacer una salvedad porque en España también se van a subir la fiscalidad de los productos de ahorro y hay que explicar bien lo que es esto, ¿no? Cuando se habla de gravar las rentas del capital, hay muchas personas que piensan eso, que paguen los ricos, eso, que paguen los especuladores, que paguen los inversores, los que más tienen. La renta del capital es el interés que a ti te pagan por tener dinero ahorrado. En el producto que sea, por tener dinero ahorrado.
el ahorro es la base de la civilización. Sin ahorro no hay desarrollo económico. Entonces, cuando se habla de gravar las rentas de capital, lo que se está diciendo es que se va a robar al ahorrador, lo cual no es nada progresista. Cuando yo hago este comentario, siempre hay oyentes que con cierta razón me dicen, no, Lorenzo, al final, igual que graban las rentas del capital del que tiene poco ahorro, también está grabando las rentas de los gigantes. Falso, y esta es la gran cuestión. Las grandes rentas del capital no pagan impuestos. Quítense esa idea de la cabeza. Las grandes, las verdaderas fortunas, las grandes rentas del capital no pagan impuestos. Tienen empresas que dan pérdidas recurrentes, tienen dinero en paraísos fiscales, hacen ingeniería financiera, pagan ingentes cantidades de dinero a grandes despachos para evitar pagar. Y eso es algo evidente. Y los liberales, que son de verdad liberales y que creen en la existencia de un mercado y que creen que el Estado tiene que pasar a un segundo plano, etcétera, etcétera, tendrían que denunciar esto también. Estos señores lo que están haciendo es sustraer una parte de los recursos de la economía. Claro, si el incentivo que tienen es absoluto y total, porque saben que al final van a pagar los que menos tienen, los que tienen un dinerito ahorrado para su vejez, o a los que les dijeron que contrataran un fondo de pensiones y ahora le vas a aumentar la fiscalidad del fondo de pensiones, oiga, subida de impuestos, que además en este caso, como avanzamos hace unos días, servirá no para cuadrar las cuentas públicas, que eso podría tener cierto sentido, sino para entregar el dinero a las multinacionales británicas con la excusa de que así van a poder competir en mercados globales. Y también, este es el leitmotiv que repite mucho Starmer y su ministra, que con esto se va a impulsar la economía británica. Me he ido a las cifras de la oficina presupuestaria del país en Reino Unido, no estoy hablando del diario español, para ver realmente, digo, bueno, a ver cuánto crecimiento van a conseguir con este mega hachazo. Dicen, el crecimiento del Producto Interior Bruto Real va a subir desde 0, que está ahora, hasta el 1,1%, la tasa de crecimiento. Y el año que viene, un 2%. Y el año siguiente, un 1,8%. Y el siguiente, un 1,5%. Realmente ustedes van a subir 40.000 millones de libras los ingresos fiscales no para fomentar el crecimiento, sino para entregárselo a sus amiguetes empresarios. Ni siquiera los datos de la Oficina Estadística Presupuestaria Británica respaldan lo que está diciendo el gobierno. Y hablando de crecimiento económico, hablando de Producto Interior Bruto, también en noticias de Estados Unidos, acaban de publicarse los datos del tercer trimestre. Estados Unidos está creciendo 7 décimas, la economía de Estados Unidos, 0,7%. Es la misma tasa que en el segundo trimestre. Según los datos, son estimaciones, pero bueno, son oficiales de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. ¿Por qué están creciendo 7 décimas? Pues 7 décimas fundamentalmente por el consumo de hogares, exportaciones y gasto público a nivel federal. Vemos que los errores se repiten también al otro lado del Atlántico. Y las importaciones avanzaron y detrajeron del PIB, porque evidentemente si compras del exterior más de lo que exportas, evidentemente pues tienes ahí una brecha. ¿Por qué se está diciendo en muchos medios de comunicación que Estados Unidos está creciendo un 2,8%? Porque en Estados Unidos, a la hora de calcular el PIB anualizado, no se hace como aquí. Me causa cierto sonrojo ver cómo hay periodistas económicos que esto no lo saben. Pero aquí cuando se dice que España está creciendo un 1,5, un 2, un 2,5 al cierre de un determinado trimestre, implica que los últimos 12 meses, es decir, respecto al mismo periodo del año pasado, se experimenta esa evolución, ese crecimiento. En Estados Unidos no se hace así. No se hace la tasa interanual entre dos periodos de distintos años. No, allí se anualiza, es decir, coges el dato del trimestre y lo multiplicas por 4. Y no tiene nada que ver la forma de calcularlo. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que tengas una mayor fiabilidad en cuanto a la situación real de la economía, porque claro, hablar de lo que pasó en el cuarto trimestre del año pasado o en el primer trimestre de este año nos queda un poco lejos. Casi es mejor decir, bueno, pues yo estoy creciendo a este ritmo y si siguiera a este ritmo, en el año crecería tanto. Y ahí nos da que la economía de Estados Unidos crecería un 2,8%. No tiene nada que ver la forma de calcular. Yo por eso siempre intento enfocarme en el crecimiento trimestral, que creo que es el adecuado, ¿no? ¿Cuánto ha crecido o ha decrecido respecto al trimestre anterior? Es verdad que eso tiene un componente estacional, porque no todos los trimestres son iguales. Hay países donde un determinado trimestre tiene que ser mejor. En el caso de España, por ejemplo, en el verano, siendo un país eminentemente turístico, el tercer trimestre suele ser mejor, no siempre.
Pero por favor, tengamos todo esto en cuenta, ¿no? A la hora de hacer comparaciones. Es que estoy viendo comparar incluso cifras de China y de Estados Unidos como mezclar peras con manzanas, ¿no? Es verdad que Estados Unidos tiene una fortaleza de empleo notable y también es verdad que progresivamente las estadísticas laborales las van modificando porque las están maquillando, pero hemos conocido un dato en las últimas horas de que el sector privado de Estados Unidos creó en octubre 233.000 puestos de trabajo, que es una cifra que casi duplica los de septiembre y que es el ritmo más acelerado desde julio del año 2023. Veremos si luego esto se confirma, se maquilla o no se maquilla. Esta fortaleza, vamos a denominarlo así, de la economía de Estados Unidos, aunque muy basada en el gasto público, ha provocado que en el mercado petrolero pues haya un incremento leve del barril por la propia demanda de Estados Unidos. Pero se mantiene en realidad bajo. Y aquí enganchamos un poco con lo que está sucediendo en Oriente Medio, porque los que compran y venden petróleo no creen las informaciones que está publicando la cadena norteamericana CNN, de que Irán va a atacar a Israel antes de las elecciones. CNN está en esto en las últimas horas, insistiendo mucho. Sí, está dando mucho la vara. Yo no sé si a ver si moviliza a determinados votantes, pero la cosa no tiene muchos visos de que vaya a ser verdad, ¿eh? Yo creo Vamos que va a por ahí salir el de asunto. dudas en pocas horas, ¿eh? Sí, yo creo que va por ahí el asunto. La verdad es que ni siquiera se molestan en hacer un artículo en el cual incluyan fuentes de inteligencia con datos que puedan ser contrastables. Recogen unas declaraciones anónimas que la verdad es que van en contra un poco de ese mensaje, sobre todo inicial, ¿no?, del gobierno de Irán de restar importancia a la gravedad de los ataques llevados a cabo por Israel el 25 de octubre. Es verdad que hay una contestación interna importante, que el gobierno de Irán tampoco puede parecer débil, pero en principio, y lo hemos explicado aquí, en la última semana lo hemos explicado, el lunes lo explicamos en profundidad, y también esto se está viendo reflejado en el mercado petrolero. En principio se descarta un problema petrolero derivado de una escalada, al menos antes de las elecciones. Después de las elecciones, Dios dirá, porque realmente no sabemos lo que va a pasar. Van a ser unas elecciones que van a suponer un antes y un después. Seguramente, a lo mejor no, porque si gana Kamala Harris, don César, con los sondeos como están. Eso va a ser solo un después. Hombre, lo que pasa que ya se están descubriendo unos elementos de fraude electoral muy descarados, ¿eh? O sea, Antes, también es le verdad, digo, sí. yo, en fin, alabo el optimismo de don Roberto Centeno, que piensa que no, que efectivamente Elon Musk va a controlar todo esto de maravilla y no va a haber fraude y todo lo demás. Pero es que me temo que el sistema electoral es mucho más complejo en Estados Unidos de lo que se cree la mayoría de la gente. O sea, aquí el pucherazo es algo que no se puede descartar y además hay muy mal la sangre, ¿eh? O sea, sobre el pucherazo, no le quiero a usted engañar, hay una sensación muy negativa acerca del pucherazo. Como Sí, algo muy porque posible, ¿eh? O sea, como además, algo que lejos de ser imposible es algo que puede ser muy posible. hombre, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, lo que pasó en las anteriores elecciones. Claro. Tampoco nos tenemos que ir. Claro. Pero este año es peor, porque este año las encuestas internas, tanto de demócratas como de republicanos, le dan todavía más ventaja a Donald Trump. O sea, Sí, hay algunas de las encuestas que le dan un landslide. Y entonces esto hay que neutralizarlo como sea. Y claro, en fin, el pucherazo no es en absoluto imposible. Están tomando medidas que son una desvergüenza. Es decir, que de pronto tú firmes una orden ejecutiva para que se dé la circunstancia de que voten sin ningún tipo de documento de identidad, o que un juez aquí en la Florida, eso sí, a instancias de dos organizaciones hispanas, hispanas, repito, hispanas, por si alguien no se entera, pues haya decidido que pueden votar los inmigrantes ilegales, pues como usted comprenderá, esto tiene un aspecto venezolano. Absolutamente. Y en buena medida lo que suceda después de las elecciones, pues también podemos ver cómo va evolucionando, pues no solo el conflicto Oriente Medio, sino el tema ucraniano, y cómo puede haber tensiones inflacionistas notables, sobre todo del lado del petróleo, si evidentemente continúa la inestabilidad. Un petróleo que yo insisto mucho en ello, si realmente empieza a subir porque haya
algún tipo de problema o de sospecha de que pueda haber algún tipo de problema de suministro, vamos a ver cómo la inflación dificulta muy mucho esa política de los bancos centrales de bajar tipos de interés y por lo tanto nos podemos encontrar con un escenario recesivo importante en Estados Unidos. En Europa ya lo tenemos, yo estoy hablando fundamentalmente de Estados Unidos, con un petróleo que por mucho que nos sigan diciendo no está contenido el precio solo por este factor, también está contenido el precio no porque no haya demanda en China, sino porque no hay demanda en Europa o porque no existe la demanda que se esperaba en Europa por la propia recesión y en el propio Estados Unidos, no porque China no esté comprando petróleo. De hecho, había un informe de JP Morgan, de JP Morgan, que han publicado en las últimas horas, pues revelando un poco que el propio relato sobre esa falta de capacidad de China para seguir comprando petróleo es un relato falaz, ¿no? Y si uno lee entre líneas en ese informe, se da cuenta de que es así. China es el mayor importador de petróleo del mundo, su apetito por el crudo es factor clave para determinar el precio del petróleo, pero no solo. Entonces decían los señores de JP Morgan que como la economía china se está desacelerando, que este es el gran mantra, que aquí hemos ya explicado que esto realmente no es así, pero que al mismo tiempo se está electrificando, esto es verdad. Es decir, una parte de su economía depende menos de los hidrocarburos. Entonces, aunque se habla mucho de esa idea de que puede haber dejado Pekín atrás el peak oil demand, es decir, la demanda de crudo, el pico de demanda de crudo, no de oferta, habiendo subidas y bajadas coyunturales, porque el coche eléctrico, la generación de energía con renovables y nuclear están ganando peso en China, pero pese a todo ello, JP Morgan admitía algo que hemos dicho muchas veces aquí, que para China el petróleo y para todos los países es un recurso estratégico, es muy necesario para mantener engrasada y funcionando su propia economía, y que una interrupción del suministro de crudo en Oriente Medio, en Estados Unidos, mayor productor mundial, podría hacer mella en los motores de crecimiento de China, no porque le compre China a Estados Unidos, pero sí porque alteraría un poco los precios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo China? China desde hace mucho tiempo lo que está haciendo es comprar el petróleo, comprar mucho más petróleo del que utiliza. Y esto está haciendo que muchas consultoras no sean realmente conscientes de que China muchas veces no compra petróleo en determinados meses porque tiene de sobra, porque tiene inventarios de petróleo crecientes. Sin embargo, los datos que manejan gigantes del mundo de materias primas, como Kepler, que quizás sea un poco la más famosa, la más importante, nos dice todo lo contrario, que los inventarios de petróleo chino están cayendo. Es decir, que China está usando más petróleo del que produce o del que importa, por lo que tiene que tirar del crudo acumulado durante años en los grandes depósitos de tierra, en oleoductos y refinerías. Sin embargo, JP Morgan cuenta la verdad y dicen que es todo lo contrario, que China no ha parado de acumular petróleo en los últimos meses, que lo ha hecho de forma relativamente opaca y acumulando el crudo donde nadie lo puede ver. Han hecho unos cálculos de demanda real y han demostrado esto, con lo cual se confirma lo que llevamos aquí diciendo desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde el inicio de la crisis de la guerra civil ucraniana después del golpe del Maidán, China se puso a adquirir recursos, materias primas, recursos energéticos de forma masiva, preparándose para el escenario que iba a llegar en el día de hoy. Esa planificación de la que hemos hablado en tantos casos. Si alguien quiere más detalles sobre este informe de JP Morgan, no sabe inglés, puede acudir a un artículo de Vicente Nieves en la edición digital del diario El Economista, que hoy lo explicaba claramente y lo explicaba muy bien. Y muestra pues hasta qué punto los datos que nos están dando los grandes gigantes, caso del sector energético, pues son unos datos que no están manipulados en este caso, sino que son erróneos, porque realmente nos está teniendo en cuenta dónde está almacenando China ese petróleo, en cavernas, bajo el suelo, algo que pueda parecer extraño, pero que es bastante habitual en el mundo de las materias primas y por lo tanto con unas imágenes por satélite es muy difícil que tú sepas cuánto tiene un país o otro. Y luego también porque a China, en un mundo fragmentado, pues prefiere evidentemente que los demás no conozcan sus cartas y además también le puede facilitar eso determinadas negociaciones, sobre todo con Rusia, a quien le sigue comprando el petróleo con cierto descuento. Voy a desvelar por qué vengo hoy de verde, por qué vengo de Rolfring. Vengo de verde porque en homenaje a la compañía Cepsa, histórica compañía española, compañía española de petróleos. Pensaba yo que iba a ir usted en otra dirección, pero bueno, me parece bien que vaya en homenaje a Cepsa, lo que fue Cepsa. Exactamente, porque vamos a explicar esto, ¿no? Todo el mundo recuerda a Cepsa, que más que menos todavía pues sigue viendo sus gasolineras por ahí. Compañía Española de Petróleos es Cepsa. Son las siglas de Compañía Española de Petróleo. Bueno, esta compañía fue creada en 1929 y ha muerto. Ha muerto porque entierra su nombre.
entierra su nombre para hacerse un lavado de cara verde, lo que se denomina en inglés con el concepto de greenwashing, que es adoptar una serie de medidas de marketing y de propaganda para hacer creer al mundo que tu negocio es verde, es muy sostenible, cuando te dedicas fundamentalmente a extraer petróleo crudo, lo cual puede ser muchas cosas, pero verde y sostenible no es. Y ahora pasa a llamarse Moeve. Moeve, con la excusa de invertir en denominados negocios sostenibles, apuesta por biocombustibles y producción de hidrógeno verde, aunque este plan de negocio está parado por la falta de rentabilidad de los proyectos. De hecho, la propia empresa registró números rojos el pasado año. Una empresa que no ha dejado de ser una petrolera porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿A qué se dedica Cepsa? Por mucho que nos quieran ahora hacer un lavado de cara verde. Exploración, producción, refino, química, comercialización y distribución, gas, electricidad y trading. 3 refinerías en España, una en Tenerife, otra en Gibraltar y la otra en La Rábida. 2 plantas petroquímicas, integradas 2 de ellas en la refinería de Gibraltar y otra en La Rábida. Capacidad productiva que le permite procesar 26 millones de toneladas de crudo al año, lo cual representa más del 35% de la capacidad productiva española. Y además cuenta con una red de más de 1.700 gasolineras, donde dicen ahora que han puesto unas maquinitas para que puedas llevar tu coche eléctrico a cargarlo. Todo muy verde, todo muy sostenible. Alguno pensará, hombre, no seáis malos. Tampoco está mal tener una petrolera española además de Repsol. Pero es que no. Cepsa no es española. Cepsa es propiedad del gobierno de Emiratos Árabes Unidos y del grupo Carlyle, una de las firmas financieras preferidas por la CIA cuando de tomar posiciones en el sector petrolero se trata, que se lo digan a los iraquíes. Ahora esta empresa, que ya había perdido su identidad, la termina ya de perder del todo, mandando a dormir el sueño de los justos al nombre español para convertirse en Moeve. Yo entiendo que el Moeve será de movilidad y el EVE de vehículo eléctrico. Tampoco se crea usted que la compañía lo deja muy claro. Eso sí, la empresa... Puede ser, Sí. suena un poco así, en fin, que no se han esforzado mucho, pero puede ser, sí. A ver si me entero de cuánto ha cobrado el que ha hecho el nombre, que eso también sería interesante saberlo. La empresa justifica el cambio de marca, abro comillas, para decirle al mundo que nos estamos transformando en otro tipo de organización, Moeve, en la que la mayor parte de sus beneficios provengan de actividades sostenibles, eso sí, al final de esta década. De momento no, hoy no. Y eso, mañana. Mañana ya veremos. Basado en el hidrógeno verde, que ni está ni se le espera, los biocombustibles de nueva generación, que aquí sí que hay un cierto desarrollo, y la movilidad eléctrica ultra rápida. Porque ya no hablamos de movilidad eléctrica normal, don César. Hablamos de movilidad eléctrica ultra rápida. ¿Nos lo creemos esto? Bueno, pues cada cual es libre de creérselo, de no creérselo. Ya he dado aquí estos datos, ¿no? Hablando de engaños, también hoy quiero hablar ámbito energético. Tras el embargo del petróleo ruso y el anunciado cierre del oleoducto de Druzhba, suministraba petróleo desde Rusia a la refinería alemana de Leuna, el gobierno alemán dijo, bueno, no os preocupéis, el abastecimiento de esta refinería va a ser desde la costa, van a venir aquí unos buques petroleros, desde el puerto de Danzig, ciudad autónoma Polonia, o desde el Rostock en Alemania. Dicen, bueno, tenemos estas 2 vías. No llega por el oleoducto, van a llegar aquí unos buques, unos petroleros maravillosos. Sin embargo, había un problema, que solo fue apuntado por algunos especialistas que sabían que había gato encerrado, que olía a cuerno quemado, porque esta refinería alemana está diseñada para refinar el petróleo de los Urales. Porque aunque la gente no lo sepa, las refinerías no pueden tratar cualquier tipo de crudo. Están preparadas para trabajar con una determinada densidad, con unas determinadas características. La rusa Rosneft era propietaria de las 3 refinerías en Alemania que tenían que usar el petróleo de los Urales, que se abastecía por el oleoducto de Druzhba. La refinería de Leuna era clave. ¿Por qué? Porque esta es la que abastecía a un polo químico industrial alemán. Bien. Solo quedaba la posibilidad de abastecimiento, por lo tanto, ¿no?, por estos puertos. Se dieron cuenta de que no podían traer petróleo que no fuera de los Urales y dijeron, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro, porque el petróleo que traigan los petroleros hasta estos puertos tiene que ser petróleo de los Urales. Entonces, muchos medios especializados alemanes no entendían la decisión de abastecer de petróleo por estos puertos sin hacer una reforma previa de las refinerías. Dicen, si tienes que traer petróleo que no sea de los Urales, tendrás que renovar y reformar las refinerías. Ya verán cómo acaba esta historia, porque el fin, desde luego, va a ser una sorpresa para muchos de ustedes.
Entonces el gobierno alemán dice, bueno, vale, pues hacemos una cosa, el puerto de Danzig, el polaco no, y rompen el acuerdo con los polacos. Mejor el de Rostock, que es territorio alemán. Y entonces se inicia de forma urgente, con fondos federales, el dragado del puerto y del canal, para que entraran esos grandes petroleros. Meten dinero público, hay que incrementar la profundidad y las obras acaban en el año 2025. Pues resulta que ahora dicen, uy, pues igual lo mejor sería que la refinería de Leuna siga recibiendo petróleo ruso de los Urales. Pero ¿y cómo hacemos esto? Pues vamos a cambiar la etiqueta. Vamos a cambiar la etiqueta para que parezca que procede de Kazajistán. Bueno, y entonces, si os habéis gastado esa morterada en preparar el puerto de Rostock para recibir grandes buques y además no lo paralizáis y además nos decís que siguen adelante las obras y que van a terminar en el 2025 si ya no vais a comprar ese petróleo que no sea ruso. Y resulta que se anuncia justo ahí en Rostock que se inaugura la base de la OTAN que servirá de cuartel general de la alianza en el Báltico. Anda que no han dado vueltas para justificar una inversión en Rostock para que la OTAN ponga otra pica en Alemania, en un país protectorado. Así que ahí lo tenemos. Base OTAN para tocarle las narices a Rusia en el Báltico, petróleo de los Urales llegando como si fuera de Kazajistán y, como expusimos hace unos días, gas ruso como si fuera de Azerbaiyán. Esta estrategia es absolutamente temeraria porque si tú le sigues tocando las narices a los rusos, igual dejan de mandarte ese gas o ese petróleo, cuyo origen los intermediarios y el receptor falsifican para no admitir que es ruso. ¿Qué tipo de estrategia a medio plazo o a largo plazo es? Ninguna. Es una estrategia cortoplacista porque Alemania está con la soga al cuello, una soga que se han puesto ellos mismos y que le han puesto sus amigos americanos. No solo la soga verde, sino también la soga Nord Stream. Cuidado con Alemania. La fábrica que va a abrir en Ucrania de armamento Rheinmetall, de la que hablamos hace unos días, solo ucraniano, que decía usted, don César, pues entonces los rusos lo van a considerar un objetivo legítimo. Exactamente eso es lo que ha dicho esta mañana el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Vamos a ver si vosotros abrís ahí una fábrica de armamento en Ucrania. Entonces esto es un objetivo militar legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. Totalmente. Pues bien, funcionarios y medios de comunicación ucranianos están deseando que Rusia bombardee las instalaciones militares alemanas en suelo ucraniano. Y además no lo ocultan los medios de comunicación de Kiev. Los que no ha cerrado Zelensky, porque los que estaban contra Zelensky los han cerrado. ¿Por qué quieren que les ataquen? Pues para poder sacar ese artículo 5 del Tratado de la OTAN y justificar la entrada de Alemania oficialmente a la guerra. ¿En esas estamos? Este es el nivel del personal también allí, ¿eh? Sí, sí, lo problemático del asunto es que el nivel del personal allí y aquí cada vez es más vergonzoso. Es decir, es gente absolutamente incompetente, absolutamente irresponsable y que se da la circunstancia de que lo único que les importa es su bolsillo y su ascenso político. Y lo que le pase a la humanidad, anda y que les frían un paraguas. Bueno, hablando de ascenso, más bien de censo político, lo de Diana Mondino se veía venir, ¿eh? Lo de Diana Mondino en Argentina, ese despido de la canciller. Han puesto de excusa el tema del embargo de Cuba, pero en realidad a Mondino quien le despide es la hermana de Javier Milei. Sí. Karina Milei, hermana, asesora de confianza de Milei, que ha estado dirigiendo la política de exteriores del país desde hace meses. Aquí lo hemos contado. Hubo un día en el que incluso yo dije que Karina Milei mandaba más que Javier y algún oyente se enfadó. Bueno, pues ya lo están viendo. La secretaria de la presidencia, que es Karina Milei, ha desempeñado un papel crucial en la definición de las políticas de la administración, especialmente en temas internacionales, relaciones estratégicas. Ha tenido muchas tensiones con Diana Mondino. A Diana Mondino le mandaron a enfrentarse con China y luego posteriormente arreglar las cosas con China. No digo que Diana Mondino sea una gran diplomática, pero desde luego en el grupo en el que estaba, yo no sé realmente quién no sería era de mejor. lo peor. Lo que pasa es también si efectivamente lo que sucede es que las instrucciones que tenía las desobedeció, pues ¿para qué queremos más? Esa es la gran cuestión. Esto es como cuando tú estás loco por echar a alguien desde hace tiempo y de pronto esa persona incide en el error que estabas esperando. En realidad es posible que estuviera sentenciada hace tiempo, pero claro, tienes un patinazo de ese nivel y no hay quien te defienda en el ejercicio de cargo.
Y la otra persona, por supuesto, se frota las manos porque finalmente ha llegado el día de la liberación. Así es, así es. En el caso de Mondino no ha hecho declaraciones al respecto. Veremos si tenemos alguna novedad y si dice que ha sido una encerrona. Pero bueno, en todo caso se la querían quitar de en medio desde hacía tiempo. Ya estuvo a punto de ser despedida o dimitida, como quieran llamarlo, como quieran denominarlo nuestros amigos. Y van a poner un hombre de paja de sustituto, porque va a ser Karina la que va a manejar el Ministerio de Asuntos Exteriores. El hombre de paja es el embajador en Estados Unidos, embajador de Estados Unidos, que es un empresario, Gerardo Bertein, empresario judío, que es imposible tener más negocios. Iba a hacer un pequeño resumen de él, lo está mirando, digo, es imposible que haga referencia a todos los negocios que tiene, porque está en todo. Está en medios de comunicación, está en agricultura, energía, sector inmobiliario, telecomunicaciones, industria alimentaria, salud. Bueno, su familia ha construido uno de los holdings más importantes del país y ahora está en política, y ahora se está dedicando en política y, como digo, fue nombrado embajador argentino en Estados Unidos y ahora se convierte en el representante de Exteriores. Este es el que acompañó a Milei cuando fue a visitar el cementerio de Montefiori, el sepulcro del reverendo de Lubavitch, ¿no? Que fue ese séptimo líder de la dinastía de Lubavitch y que, bueno, pues usted ha hablado en numerosas ocasiones, Chabad ¿no? Lubavitch, que hemos hablado de ellos en alguna ocasión, efectivamente. Así que hombre de paja en el Ministerio de Asuntos Exteriores, hombre de paja empresario de la confianza de Wall Street, se va cerrando el círculo. Karina Milei sigue teniendo poder y, bueno, pues evidentemente lo que ha hecho Diana Mondino votando en contra de ese embargo a Cuba en la ONU, pues parece que iba en contra de las instrucciones del propio Milei. Bueno, tendremos más detalles seguramente en el futuro, veremos cómo se va configurando. Seguramente iban en contra de las instrucciones de Milei. Entonces si lo ha hecho solo para que la despidan, ¿no? No, yo creo, bueno, vete a saber lo que ha podido haber. Ha podido ser que lo haya hecho para que la despidan de una vez y acabar con la angustia. Como decía Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag, había gente que ya estaba loca porque la policía de Stalin le echara el guante y acabar con la angustia de estar siempre con el me echan o no me echan en el campo o no me echan, ¿no? Y entonces esa es una posible explicación. Otra posible explicación es que ha considerado que efectivamente a Argentina le convenía más votar en esa dirección y ha echado las patas por alto y ha dicho, a ver ahora Milei, ¿qué me va a hacer? Pues te ha puesto en la calle, ¿no? Pero la sensación que da es que efectivamente esto venía de lejos, que no había química, como dicen algunos cursis, y que en última instancia pues ha salido desaparecida por portarse de mala manera, ¿no? Así es. Pues nada, don César, hasta aquí el programa de hoy, intenso como siempre. Mañana haremos un avance del gran reseteo del sábado, en el que seguiremos hablando de los BRICS. Y vamos a hablar de muchos temas interesantes, vamos a hablar de la India, vamos a hablar de Irán y también de algunas otras alianzas internacionales de las que se habla menos y que son realmente importantes y que podrían acompañar o ayudar a diseñar esa estructura BRICS para configurarse en una alternativa real, ¿no? al mundo unipolar occidental. Pero ya mañana daremos algunas claves, don César. Bueno, daremos algunas. Conociéndole a usted como lo conozco, no tengo la menor duda de que va a ser más de una y más de dos y más de tres, y que además serán pero sólidas, porque a fin de cuentas nos conocemos hace ya tiempo, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.